cierta seguridad tanto de los estudiantes como del asesor en diciembre de que la tesis va a estar suficientemente respaldada o va a tener suficiente aporte porque la defensa es ante un jurado en el cual no está o está prohibido que esté el asesor. Entonces, por esa razón, en el segundo correo ayer se me ocurrió esa otra idea, ¿no? De extender a TMD, pero al final, bueno, justo de eso vamos a hablar, ustedes me van a comentar hoy. Al final depende de ustedes, pero pensándolo mejor o con más calma, el hecho de añadir otra frecuencia para un caso muy, muy particular de que si rocoso o nólico, es decir, a lo mejor pudiese no tener, yo igual pienso que podría pasar sin inconvenientes, pero no, el otro me parecería un poco más robusto o el otro que ustedes habían dicho de considerar el estudio del MU, ¿no? Del MU o el MU de la variación de la capacidad del INERPE. Bueno, pero bueno, justo de eso tenemos que hablar hoy. Ustedes pueden a ver, comentar qué opinan y bueno, después iríamos al material en sí. Bueno, nosotros al final, como le mencionamos por correo, bueno, mi compañero le mencionó, decidimos ir por eh, el cambio de otra nueva frecuencia, más que todo por el tema de tiempo, porque ya teníamos que presentar esta semana o la otra, si no me equivoco, el 100% del trabajo. Entonces, por esa razón más que todo, porque si cambiamos, queremos cambiar el MIU, por ejemplo, ah, tendríamos que buscar más información y, bueno, hacer bastantes cambios, ¿no? Bueno, bueno, está bien. Y ustedes dirían que ya en diciembre nos volvemos a reunir y bueno, ahí sí, ustedes, bueno, como bien lo dijimos, no sé si fue con el grupo de ustedes que comentamos que hay algunos casos súper extraños, pero sí hay de estudiantes que su tesis de titulación incluso la hacen en otra universidad, ¿no? Siguen siendo extraños, pero claro, ya no tanto en que cambian, bueno, siguen siendo súper extraños y cambian de hidráulica a transporte. Bueno, sí pasa, un poco extraño, pero sí pasa. Hay algunos que siguen siendo extraños, pero claro, ya no tanto, estoy yendo de menor a mayor, o de mayor a menor, que se mantienen en, por decir algo, gestión, pero dicen, no, la profesora de gestión no me gustó en año y medio, me voy con el profesor de gestión. Eh, bueno, ahí en ese caso tienen que pagarle, ¿no? A ese asesor, porque por lo menos 3 horas tienen que recibir asesoría. Bueno, si él desea trabajar gratuitamente, en ese caso no pasaría nada, ¿no? Pero bueno, hay de todas las opciones, pero lo más común, o de mis 15 grupos que ya están titulados, es que 14 han mantenido todo, ¿no? Asesor, tema, línea de estructuras, todo. Bueno, en diciembre podemos volver a verlo, pero eso sí, como yo les dije en el correo, los coordinadores me informaron que al final, bueno, esa reunión de diciembre sí tiene que darse, ¿no? En la que tanto los asesores como los estudiantes estén claros en que el tema da para defenderse solo en una titulación, en el sentido ese de que el asesor no va a estar presente, no va a estar, solo van a estar los estudiantes con un jurado externo. Entonces, bueno, si ustedes ya tienen adelantado el trabajo para la semana 12 con el cambio de frecuencia, sí podemos mantenerlo así, revisar hoy. Pero en diciembre, bueno, tendríamos que volver a verlo, ¿no? Yo podría pensar que ese cambio tan específico
de no rocoso, no liquefacción. Pienso que sí, se podría defender para una tesis de titulación, pero podría haber la consideración de que es un cambio menor, ¿no? Eso sería una duda que me quedaría, pero bueno, al final ustedes tienen la palabra final, pero y al final, como les dije, puede pasar de todo, ¿no? Al final ustedes pueden decir, no me gustó nada, voy a hacer algo en construcción. Es decir, Sí, en todo caso, sí se requiere una reunión en diciembre donde, bueno, veamos que para la titulación a lo mejor haya que hacer algo más, ¿no? Eh, para la titulación sí podríamos decidir que hacer otra cosa, ¿no? Como lo del mismo o como los que les estoy proponiendo de considerar el TMD, porque eso sí no se ha hecho. No se ha hecho más que para 0,18, como ustedes saben, para 0,18 sí se ha hecho. Eh, Mm. profesor, ese con respecto al TMD que menciona, eso lo envió en un correo porque no estaba revisando y no, o sea, solo nos mencionó sobre el cambio de la nueva frecuencia, pero quizá de repente se está equivocando con otro grupo. sí. No, ustedes dicen si hubo una confusión con otro grupo. Sí, pasa que Sí, como, porque nos mencionó que envió un correo ayer, pero no nos llegó No, no, ningún... no, era para ustedes. No, no, a ver, nuevamente, es que en resumen, probablemente para cumplir con la semana 12 está bien lo que ustedes están planteando, ujú, pero como dijeron los coordinadores, solo el 10 o 15% de los estudiantes terminan su tesis de titulación en la semana 12, ¿no? En ese caso yo consideraría que no, probablemente no sea suficiente para en diciembre decir, ya está listo todo, ustedes solo tienen que titularse, no tienen que trabajar más. Para, yo, para poder tener la seguridad de que la titulación va a ir más respaldada, yo sí diría que van a tener que trabajar ustedes, como la gran mayoría, como les dije, ellos consideran que solo suertudos, entre 5, 10, 15%, terminan la semana 12 todo y no necesitan más asesoría ni más trabajo el próximo año para titularse, ¿no? Y eso no depende de que hayan trabajado más, ni de que sean más inteligentes, sino simplemente suerte. Simplemente el tema dio para que con un pequeño ajuste eh, salga otra tesis de titulación. Por ejemplo, proyecto hidráulico a 3.500 metros sobre el nivel del mar. No, ahora voy a ir a 4.000 y ahí saco otro. Bueno, ya está. Ya dependerá del jurado de si esos 500 metros sobre el nivel del mar en la sierra del Perú, en ese proyecto hidráulico, es suficiente para la titulación. Por eso les digo, ya dependerá de otros, ¿no? Pero eso sí me quedó claro de la reunión que tuve con los coordinadores, de que solo el 10 o 15% de los grupos, que repito, no va a depender de que trabajaron más o son más inteligentes, sino de la tesis, se puede considerar que en la semana 12 terminan todo, y que con eso se pueden titular. Van a ser casos muy, muy raros. Entonces, en resumen, con este pequeño cambio de la frecuencia para no rocosos, no licuables, yo Ujú. pienso que ustedes entrarían en la gran mayoría de los que el próximo año sí tendrían que hacer algo más para estar seguros. No es porque piense que no es suficiente para titularse, pero para estar seguros yo diría que sí tendría que ser algo más, ya sea por el MIU o por el TMD. Y ahí no hubo ningún error en el correo, simplemente sobre el TMD no se ha publicado, no se ha analizado, excepto para la frecuencia de 0,18. Para eso sí, como ustedes saben,
hay una publicación, pero para 0.15 u otras frecuencias no hay. En cambio, para el Inerter, ya para la tesis tenemos 0.15 y 0.18. Ujú. Entonces, para la titulación, cambiar a otra. Bueno, ahí, como les digo, tendríamos que reunirnos en diciembre y verlo con más calma y ver si sería lo suficiente como para titularse, ¿no? Todavía no lo podemos ver porque no tenemos los resultados, Sí. pero bueno, lo importante es eso. No sé si tienen dudas sobre todo esto del asunto del salto de tesis 2 hacia la titulación. No, o sea, sí nos queda claro que debemos ampliar el alcance porque sí es un cambio, o sea, para el nivel de titulación, sí es un cambio minúsculo que estamos haciendo. Pero sí tenemos claro que debemos cambiar o ampliar. Ah, bueno, entonces, Sí, sí, entonces eso es lo más importante. sí. Entonces La, ya para esa oportunidad a lo mejor se genera otra idea o se puede hacer el estudio del MIU o el estudio de esto mismo hacia el TMD, que sencillamente sería otro sistema, las ecuaciones cambiarían un poco, pero ustedes ya tienen todo el programa para resolverlo, ¿no? Esa solo, podría ser otra opción. Puede surgir otra propuesta de ustedes también. sí, disculpa que le corte, solo el TMD, ¿cierto? O sea, el Inerter no lo tocamos, o tenemos que compararlo, los dos. O bueno, o eso tenemos que plantearlo ya en diciembre. No, sería independiente. Ok. Eso ya sería cuestión de ver detalles, ¿no? Simplemente es una idea general. Al final podría ser algo, bueno, combinado no, pero como tú dices, algo de comparación. Pero ya sería cuestión de detalles. Ok, entiendo. Ujú. Sí. Bueno, Ok, entonces a ver, vamos a comenzar a ver lo de hoy, sí. que es justamente de lo que estamos hablando, la justificación, la hipótesis y los objetivos. A ver qué dudas o preguntas tienen o que tienen para presentar. Tenemos el documento Sí, más que todo el título y el cambio de objetivos. A ver, vamos a verlo. sí, coméntale qué pasó en la asesoría ayer, compañero. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que nosotros presentamos este documento en la asesoría y nos mencionaron que sí o sí el título tiene que cambiar, o sea, cambiar palabras o sentido, porque no tiene que ser 100% igual. Entonces, lo que está en la parte baja del título de negrita es lo que queremos modificar y queremos saber si está bien o qué recomendaciones nos podría brindar. Bueno, lo primero sería ver cuál era el que ustedes presentaron ayer, porque, bueno, ellos tienen razón, no puede ser exactamente el mismo que teníamos, ¿no? Esa parte no la entendí bien. Ustedes presentaron exactamente el mismo. Sí, Ah, no, bueno, ellos tienen toda la razón, no puede ser sí, exactamente el desconocíamos mismo. de ello. Sí, aparte de eso, porque, o sea, le queríamos explicar al asesor el por qué escogimos igual. Aparte que no sabíamos, pero la razón es porque como nosotros solo cambiamos la frecuencia, o sea, a un nuevo valor, o sea, entonces entendimos que, mm, bueno, se mantiene igual el título porque solo estamos haciendo el cambio de esa frecuencia, ¿no? Entonces no sabíamos si tenemos que especificarlo en el título, ese valor o no. Pero esa explicación que le acabo de dar no me dejó hacerle el asesor de ayer porque me dijo que no le compete analizar esos detalles, ¿no? Eso lo hace con el asesor de hoy, o sea, con usted. Pero sí o Ujú. sí tiene que ser Sí, diferente el título, o sea, no puede ser sí. igual. Sí, eso sí está claro, ¿no? Y este semestre lo han aclarado más los coordinadores de más arriba, ¿no? Los coordinadores que están más arriba incluso que los coordinadores de sección. Que los asesores de seguimiento, por más que sean PhDs
de Berkeley en sismoresistencia, ellos no se deben meter con el tema demasiado. Y por más que el asesor temático de las 3 horas sea PhD en metodología de la ciencia de universidad alemana, por decirlo de alguna manera, no se debe meter en cuestiones de forma, porque eso justamente le compete al otro asesor de seguimiento, ¿no? Entonces, sí, en lo que sí, bueno, estamos claros es en eso, ¿no? De que el título no puede ser exactamente lo mismo. Entonces, bueno, por esa razón, la semana pasada yo les decía que en mi otra sección pasaron un Excel para que eso quedase claro. Yo le pregunté al profesor Gary si en esta sección iba a haber ese Excel donde se compararan los dos títulos y hay ese control, y él me dijo que no, y bueno, por esa razón a lo mejor se pasó esa, ocurrió, ¿no? Este error. Pero bueno, no hay ningún problema, ¿no? Pero eso sí, él está en lo correcto, no puede ser el mismo título y vamos a corregirlo. Entonces ahí sencillamente habría que colocar, aunque ustedes creo que ya tienen ahí una propuesta abajo, ¿no? Pero sin leerla diría que tendría que ser lo que ustedes han dicho, ¿no? Un nuevo periodo predominante que a su vez se basa en suelos parece que hay un problema, ¿no? En inglés es soil. Entonces, bueno, todo eso es un tema, chicos, de geotecnia, ¿no? Yo he ido aprendiendo poco a poco, como todo, pero sí existe lo que se llama una división binaria en geotecnia de los suelos entre soil and rock. Lo que pasa es que si ustedes traducen soil es suelo, entonces ahí habría un pequeño problema con la traducción con el lenguaje, ¿no? En inglés es fácil rock, soil, pero en español usamos suelo rocoso, entonces hay una, en teoría hay una contradicción. Pero yo diría que tienen que buscar cuál es la traducción de soil. Claro, si ustedes buscan en Google va a decir suelo, pero me refiero a la traducción técnica, ¿no? Yo, como ustedes saben, en este ámbito académico técnico no manejo el español, de alguna manera soy más conocedor de estos términos de sismoresistencia en inglés que en español. Pero en inglés sí, sí lo tengo claro, ¿no? Poco a poco he ido aprendiendo más y más del asunto. Y ahí la simplificación más básica o binaria es eso, ¿no? Soil and rock. Luego dentro de soil ya se pueden haber divisiones, C, D o B. Por ejemplo, el C es dense soil o soft rock, ¿no? El D es steep soil. Y el I, si no me equivoco, el suelo tipo I es soft soil. Entonces yo pienso que en el título ustedes deberían añadir esa información en español, pero ustedes tendrían que buscar cómo se maneja español, como les digo. En estos aspectos técnicos no domino el lenguaje en español, ¿no? Y ahí estaría ese pequeño problema, que en español la traducción de soil muy básica o infantil es suelo, pero no nos sirve. Entonces, no sé si sea tierra o arena. ¿Cómo? O arena, digo. ¿O podría ser Arias? ¿Cuál? Arias. O- A ver, entonces, a ver, en el chat, ¿cómo? Pero Arias, como el apellido Arias.
No, o sea, áreas de, por ejemplo, eh, a su vez se base en áreas sin liquefacción o áreas no rocosas en vez de suelos. No, no, sí está claro que diciendo no rocosos está bien, pero no. Lo que pasa es que este asunto que les dije al principio de la clase, de que se ve la escogencia del tema ya muy, como tú dijiste, un avance muy minúsculo. Si tú le dices no rocosos al jurado, van a decir que todavía suena más minúsculo. Mm, Entonces, es decir, al decir el negativo, es decir, no rocosos, de alguna manera, por más que sea lo mismo al final, de alguna manera estás transmitiendo que estás ya buscando como el mínimo detalle que a su vez implica un mínimo avance, ¿no? Entonces, por eso preferiría llamarlo soil. Ahora, ¿cómo se dice soil en español? No lo sé. Sí, obviamente desde el punto de vista ingenieril, ¿no? Académico, técnico, no lo sé. Porque suelo no puede ser. Si ustedes buscan en un diccionario muy básico, les va a decir que la traducción es soil, pero... perdón, que la traducción es suelo, pero como ustedes saben, aunque no soy experto en el tema, no sería correcto, ¿no? Entonces, la pregunta sería, lo que pasa es que hay varias agencias, ¿no? Está la europea, la norteamericana, donde hay varias también. Básicamente dividen los suelos en A, B, C, D y E. No coinciden todas las normas, pero al final casi quieren decir lo mismo, ¿no? El A es recontra rocoso, que ellos lo llaman hard rock. El B es soft rock. Y ahí terminan los rocosos. Y al C, D y E lo llaman soils. Pero son, como ya les dije ahora, distintos tipos. Pero ese soil, yo supongo que en español no se traduce como suelo. Supongo que será tierra, ¿no? No lo sé. Eso ustedes tendrían que investigarlo en el Código Nacional, que seguramente, o el chileno o el mexicano, ¿no? Cualquiera, a ver cómo en español se traduce el concepto de soil, que significa no rocoso, ¿no? Y pienso yo que en el título debería ir eso, porque poner en el título no rocoso es como indicar que me estoy limitando demasiado. Colocar el negativo, ¿no? El no, con la palabra no, como que transmite que es más limitado todavía mi propuesta. En cambio, si colocan el positivo, que en inglés sería soy, suena más, como más abierto, ¿no? Más claro también. ujú. Y bueno, lo de licuefacción, eso sí sería fácil, o mejor dicho, ahí sí no hay opción. Lamentablemente sí tenemos que colocar el negativo porque no existe el caso normal, simplemente es así, normal, ¿no? No existe un caso, una palabra para no liquefaction, sino que liquefacción es un fenómeno. Entonces, como fenómeno se considera que lo otro, la otra opción es lo normal. Y para esa palabra, como para ese concepto que es normal, el comportamiento normal, no existe un nombre técnico, ¿no? Porque, bueno, justamente la licuefacción es un fenómeno, ¿no? Es decir, que es algo raro. Entonces, en ese caso no hay opción, ahí sí tendríamos que colocar el negativo, ¿sí? Es decir, no, donde no ocurra licuefacción. Y yo pienso que sí estaría bien. A ver, ustedes que tienen estudio de una corrección estructural en sistemas de... Ya. Bueno, no, yo pienso que hay que mantener la que está arriba, que es la original. Evaluación de una corrección de diseño de aislamiento más inerte basada en un nuevo periodo predominante para
Suelos tipo soil, bueno, esa parte es donde ustedes tienen que hacer la investigación, Ya. pero esa sería la idea, no, donde no haya ocurrido el fenómeno de licuefacción, algo así, o donde no es posible el fenómeno de licuefacción, o donde no se considera el fenómeno de licuefacción. Bueno, como siempre, bueno, ese detalle de ustedes en la siguiente hora tienen que seguir trabajando, ¿no? Ese es el acuerdo de que tienen que trabajar las 3 horas. Digamos, no les puedo dictar letra por letra el título. Esa sería la idea de ustedes en la próxima hora. Tienen que seguir desarrollando. Ya, está bien. Y en cuanto a los objetivos, ¿sí tienen que cambiar o solamente agregar algo adicional? Porque sí los cambiamos y queríamos saber si estaba bien las propuestas. Bueno, yo pienso que en el caso de trabajar con soils no licuables, ¿esa frecuencia cuánto da? 0, La frecuencia da, aquí lo tengo, 0. 0.142. Aquí está. Ahora, chicos, ahí hay una consideración que se me viene ahorita, como ya es algo muy específico. Ujú. La pregunta es si los registros que tendrían que usar para evaluar, obviamente no podrían ser de una estación sísmica rocosa, ni una estación sísmica donde hubo liquefacción, porque digamos que el diseño no es para esos casos, ¿no? Mm, Lo cual no había ocurrido en los anteriores trabajos, porque justamente más bien yo les decía que una cosa es el dominio de la frecuencia y otra cosa es el dominio del tiempo. Y la conclusión a la que llegan, el dominio de la frecuencia, pero no siendo tan limitada como en este caso que están planteando, debería aplicarse la evaluación en el dominio del tiempo a cualquier terremoto, ¿no? Pero ya como es tan limitado, o sea, tan específico de que su diseño es para no rocosos y no licuables, mi pregunta es, bueno, en ese caso ya probablemente cambie la idea, ¿no? De que en la evaluación en el dominio del tiempo no debería considerarse estaciones sísmicas o registros sísmicos medidos en suelo rocoso y licuable, porque, bueno, ustedes no están diseñando para eso. En teoría, los resultados no van a dar bien. Ahora, puede ser que para un suelo licuable rocoso, que es una contradicción, ¿sí? Pero cuidado, yo no soy geotecnista. Digamos que semestre a semestre yo sé más de sismología, más de geotecnia, porque como no son mis áreas originales de estudio formal en una universidad, obviamente aprendo más mientras más trabajo, ¿no? Pero hasta donde llega mi, es decir, por más que semestre a semestre sé más de geotecnia, más de sismología, tampoco soy experto, pero hasta donde llega mi conocimiento es imposible que haya liquefacción en un suelo rocoso. Hasta donde llega mi conocimiento, ¿no? Que es más cada semestre. Pero tampoco podría decir es así, pero hasta donde llega mi conocimiento es imposible que haya liquefacción en una roca. ¿Sí? De eso estoy casi, bueno, no voy a decir 100% porque no es mi tema, no lo estudié. Esos temas los estoy estudiando por mi cuenta, ¿no? Formalmente en una universidad, en un posgrado, no los estudié nunca. Entonces no podría decir 100%, pero estoy ahí 99% seguro. Entonces, Pero bueno, eso es un comentario extra. El punto principal es la pregunta si cuando ustedes van al dominio del tiempo,
la lógica dice que como es tan particular su diseño, no deberían escoger registros con esas características, ¿no? Pero bueno, eso se lo dejo a ustedes, que son más dueños de la tesis, para considerar, ¿no? Justamente la idea del asesor es esa, que siempre les esté lanzando retos, o sí, o críticas o ideas para que, bueno, quede mejor la tesis, ¿no? Justamente para que se pueda defender fácilmente ante un jurado. Entonces, profesor, según lo que entiendo, este de valor este valor nuevo de frecuencia predominante no podría ser una frecuencia predominante para, digamos, general, ¿no? Sino para ciertos casos específicos, porque estamos quitando roca y suelo licuable. ¿Eso es lo que quiere decir? Sí, sí, que por un lado a ustedes les puede parecer una contradicción, porque a todos mis grupos yo les digo que, y seguramente a ustedes se los he dicho cientos de veces, porque justamente están en un problema de diseño. Porque otros grupos míos, como ustedes saben, trabajan en sismología pura, entonces ellos no tienen nada que ver con diseño. Ujú. A ustedes sí se lo he debido decir hace bastantes veces, que una cosa es el dominio, porque hay varios grupos, no sé si ustedes estuvieron en ese caso o no, pero una vez me preguntaron a nivel de tesis 1, ya en tesis 2 ya los estudiantes ya lo tienen súper claro, pero en un nivel de tesis 1 me preguntaron, profesor, pero no deberíamos evaluar el diseño de ya sea el TMD, el inérter o lo que sea, con los mismos sismos con los cuales estamos teniendo ese promedio de frecuencia predominante, ya sea obtenida por PSDF, por DRS, por como sea. Y bueno, ahí me detengo y les explico lo que seguramente les he explicado a ustedes, ¿no? Que eso no tendría un sentido científico. ¿Por qué? Porque ese análisis es en el dominio de la frecuencia y debería ser independiente del dominio del tiempo. Si yo pienso que he llegado a una frecuencia predominante, debo mantenerme con mi confianza en ese mi trabajo y decir, bueno, ahora vamos al dominio del tiempo, que es el que vale de verdad o el que de verdad me va a retar o me va a evaluar, digámoslo así, de verdad, verdad, porque una cosa es el dominio de la frecuencia donde todo es teórico y simplificado. Y bueno, en ese caso yo diría, tírenme lo que sea, porque yo tengo confianza en mi frecuencia predominante. Láncenme lo que sea, un terremoto de Marte, un terremoto de Marte en la arena del cráter tal. Estoy exagerando un poco, pero esa es la idea que yo les he transmitido antes. Entonces no consideren esto como una contradicción, sencillamente la idea se mantiene, pero el título o de la tesis ya se ha hecho muy específico, lo cual no es ni malo ni bueno, no, cuidado, no estoy diciendo que sea débil o no, sino que es muy específico. Y así es débil o no, eso en diciembre, como les dije, lo vamos a evaluar. Sino que como es tan específico, ya ese discurso de que en el dominio del tiempo, láncenme lo que sea, que yo lo manejo, que tengo confianza en mi frecuencia predominante, ya a lo mejor habría que reconsiderarlo. Y eso es lo único que les estoy diciendo, ¿no? Que simplemente ustedes, a ver, lo piensen, a lo mejor tienen una idea más clara que yo mismo, ¿no? Porque la tesis es de ustedes, pero ese sería el comentario que les haría, ¿no? De que sería, no sería lógico que lo evalúen con registro licuable, porque sencillamente yo supongo que no va a dar. Ahora, el dominio del tiempo tiene sus sorpresas. A lo mejor lo evalúan con un suelo licuable y rocoso, lo cual ya les acabo de decir que es imposible, pero es solo como ejemplo. Y a lo mejor les da una transmisibilidad de 0,3, ¿no? Todo es posible en el dominio del tiempo. Sí. Los terremotos dan sorpresas, pero en general yo diría que si ustedes llegan a conseguir un licuable rocoso, que es imposible, ya les dije, pero supongamos que sea así,
en general no les va a dar buenos resultados, no debería darles buenos resultados con este 0,14. Mm, Pero Ya. todo puede pasar, sobre todo si mi población es menos a 15 terremotos, ¿no? Ya cuando me paso hacia los 20 ejemplos, ya ahí debería haber cierta normalidad o cierta lógica, ¿no? ok, entonces su recomendación es que nos aseguremos que de todos estos registros que tenemos aquí, que son 10, nos revisar si son suelos licuables o rocosos. Y si lo son, debemos quitarlos. Claro, porque ya sería demasiado, es decir, ya habría que ser demasiado valiente, ¿no? No, claro, sí. Que ha sido el discurso que siempre he transmitido y que no lo estoy cambiando. Es solo que como la forma de definir la frecuencia predominante ya se ha limitado más de lo que usualmente lo habíamos hecho, Ujú, este, ya sería pedirle demasiado, ¿no? Al diseño. Entonces, justamente sería un diseño para ese tipo de terrenos, ¿no? Ahora, chicos, ahí no es un juego, ¿no? No es que estamos tirando dados y diciendo, bueno, mala suerte, buena suerte si el suelo es licuable o rocoso. No, no es así, porque cuando ustedes van a diseñar un edificio o construir un edificio o un hospital o lo que sea, ustedes saben el tipo de suelo, sí. ¿sí? Este, y también saben si hay la posibilidad de liquefacción o no. De hecho, hay papers para Lima, los cuales no conozco, solo los he visto, no es mi tema la liquefacción. Eh, sí, conozco muy poco de ese fenómeno, pero sí sé que hay mapas de la ciudad de Lima que dicen que Villa María, bueno, como les digo, no soy experto en el tema, a lo mejor mi memoria me falla un poco, pero lo cual es por razones obvias, ¿no? Porque son arenosos. Chorrillos, San Juan de Miraflores por el sur, por el norte ya no recuerdo, son potencialmente licuables, ¿no? Ujú, Entonces, lo que quiero decirles al final es eso, ¿no? Que no es que estamos jugando, eh, es decir, en el mundo real, cuando voy a construir mi estación bomberil o mi hospital o mi escuela, yo conozco el suelo, ¿no? Entonces, este diseño no serviría para, por decir algo, Villa María del Triunfo, ¿sí? No serviría, porque creo que es potencialmente licuable, ¿no? ujú, Ahora, ese es el caso. Ahora vamos al caso rocoso. Bueno, yo creo que en Lima, suelo tipo A, que los gringos o en inglés le llaman hard rock, no existe, pero no soy experto en el tema, ¿no? Pero habría que preguntarle al profesor de geotecnia. ujú. Uno de ellos es justamente el profesor Durán, si en Lima existen suelos tipo A, ¿no? Que los gringos llaman hard rock. No creo, ni siquiera el tipo B, que sería soft rock, creo que en Lima existe, porque como ustedes saben, los españoles fundaron, o deben haber oído, ¿no? Su capital en pleno desierto, que ahorita no lo vemos, porque bueno, la ciudad ya no es la misma de los tiempos de Pizarro, pero la historia dice que la ciudad ha sido fundada o estamos sobre un desierto, lo cual no es difícil de apreciar por más que sea una ciudad de casi 10 millones de habitantes, ¿no? De tanta construcción, pero entonces no creo que en Lima haya un suelo A o B, no creo, pero normalmente de ese tema no soy experto, ¿no? Entonces por ese lado del rocoso estaríamos bien, Ujú, por lo menos para Lima, ¿no? En resumen, lo que quiero decirles es que uno sabe dónde va a construir, no construye imaginariamente. Entonces, en ese caso, lo que están planteando para su tesis de titulación sí tiene un sentido. Si no es jugar a los dados, sino que en el mundo real uno sí conoce dónde va a construir.
Entonces, este diseño propuesto bueno, para Lima sí va a ser válido porque no creo que exista solo rocoso en Lima, ¿no? Claro. Bueno, a lo mejor si ustedes construyen sobre el Cerro San Cristóbal, bueno, ahí sí se puede considerar que es una roca, pero en el resto no, ¿no? Ahora, licuable sí, ahí sí es todo lo contrario. En Lima sí tiene potencial de liquefacción y eso es peligrosísimo, ¿no? Ujú, Entonces, eso está cerca de los ríos, ¿no? Por ejemplo, Surco también tendría cuidado, ¿no? Porque los suelos son licuables cerca a la costa y cerca de ríos, ¿no? ujú. Pero bueno, eso es solo para darle un poco más de respaldo al tema que ustedes han escogido, pero experto no soy. Probablemente ustedes tengan que hacer un poco más de investigación. Bueno, ese era el comentario. A ver, vamos a continuar Sí, con el avance. nosotros sí vamos a revisar ese detalle, la verdad que no lo habíamos considerado y vamos a revisar si nuestros registros son el tipo de suelo de los registros, más que todo. Ya, bueno, aquí quería mostrar los resultados nada más, solo para que lo vean. Eh, Resalté lo de amarillo, bueno, los sismos que no vamos a considerar aún, porque solo, como mencioné, eran 10 y aquí en total tenemos 12. Los amarillos están excluidos por el momento, pero igual tenemos las respuestas. Solo para mostrarlas nada más. Ujú. Eh, Ya, está bien, ya, está bien. Chicos, hasta donde tengo entendido, en varias zonas de esa urbanización de Los Ángeles que se llama Northridge, hubo liquefacción, por si acaso, pero repito, no es mi tema, ¿no? Son cosas que, bueno, como yo trabajo en este tema de investigación, como ustedes se imaginarán, en 30 años se me han cruzado miles de papers, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese primerito que ustedes dicen aumenta, no sé si en el Silmar, porque digamos, Northridge es una urbanización que está en el norte de Los Ángeles. Ahora, ese mismo Northridge, esa urbanización, tiene varias subzonas, ¿no? No sé si en las cercanas al hospital hubo liquefacción, pero en otras zonas de la misma urbanización hay comprobación técnica, ¿no? De gente que observó liquefacción. Eso es fácil de observar porque son como burbujas entre gas y agua que comienza a escupir, por decirlo de alguna manera, el suelo, ¿no? ujú. Entonces, eso como es tan observable, hay referencias de eso. Héctor Mine, Amboy, ahí sí no estoy seguro, pero en la lista podríamos revisar si es rocoso, ¿no? Ah, sí, acá tengo la lista. No lo tengo. Hector Mine, No, el aluvión, suelo. dice. Sí, El, lo que pasa, ahí, chicos, viene otro detalle, ¿no? Otro detalle y por esa razón los papers van quedando y la ciencia va avanzando, ¿no? Yo con esa tabla ya no estoy de acuerdo porque, como les digo, yo en geotecnia ustedes dirán, el profesor cada vez aprende más de vibraciones, que eso en realidad fue lo que yo me formé en el posgrado, ¿no? ujú, Pero no, más bien yo semestre a semestre aprendo más de geotecnia y más de sismología que de cualquier otra cosa. Por la razón es obvia, comencé desde cero, ¿no? Entonces con esta tabla yo ya no estoy de acuerdo, ¿no? Ahí en ese tiempo, que fue hace 2 o 3 años, no dominaba tanto el tema geotécnico. Ahora sí, esa palabra alluvium se refiere más a geología que a sismoresistencia. Como les dije, ahorita yo ya lo tengo claro que para sismoresistencia o lo que llaman Geotechnical Earthquake Engineering, ujú. los suelos son A, B, C, D y E, ¿no? Y esa palabra alluvium entraría dentro de suelos, pero lo que quiero decirles es que esa tabla para estos tiempos ya no está bien, porque ahí estoy mezclando lo que se llama geology con site condition, que son cosas distintas. Simplemente en ese tiempo no tenía tanto conocimiento y mezclé ambos asuntos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, aluvium se aproxima a lo que diríamos suelo, ¿no? No roca, sino suelo.
Pero bueno, eso es un comentario aparte, ¿no? Por ejemplo, if soil, eso sí es site condition. En cambio, deposits, que está en Norcia, eso es un término geológico. Entonces, en esa columna mezclé dos cosas que en principio se parecen, pero no son iguales, ¿no? Que es lo que se llama la geología Ujú. y el site condition, que es con lo que trabajan los ingenieros geotécnicos. En cambio, la geología es algo con lo que trabajan los geólogos. Se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, bueno, es solo un comentario porque, bueno, ustedes igual tienen que seguir aprendiendo cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que tener un poquito de cuidado, pero Hector Mine definitivamente no es rock, ¿no? Alluvium no significa exactamente soil, pero no. Lo que quiero decir es que no están en el mismo formato, ¿sí? De esa Sí, columna, algunos son site geology y otros son lo que llaman los geotécnicos site condition. Está mezclado y eso está bien, pero para ese tiempo, bueno, para ese tiempo estuvo bien, pero bueno, ya cada vez uno va aprendiendo más, ¿no? digamos que tendremos que buscar su equivalente, pero en términos de ingeniería geotécnica, ¿cierto? Sí, Ya. sí, Ujú. Ok, ok, sí, entonces pero volvamos a la tabla, a ver, a la tabla. pero sí, de la, Ah, aquí. ajá, bueno, San Fernando, no, ese tampoco, ese no suena de licuefacción, pero el de Hector Mine, sí, perdón, el de Norwich, sí, Mm, ok, tendríamos que investigar si la zona, al menos la zona específica del Silmar Hospital, del hospital, es o no licuable, ¿no? sí. Ya, este, ya, por si acaso. Este y el otro, Héctor ah, no, Héctor no. Sí, sí, igual vamos a revisar todos para estar más seguros. Ujú. Ok, entonces, a ver, regresamos al plan de tesis que está acá. Bueno, estos eran los objetivos que mi compañero le estaba comentando. Sí. Bueno, por un lado está bien que no sean 5 porque dice que son máximo, ¿no? 5. Bueno, ahí nuevamente el objetivo uno, el comentario es que colocar la palabra sin o el negativo no transmite de la mejor manera, ¿no? Entonces ustedes tendrían que ver cuál es la traducción de soil, la traducción. Ujú. Ok. Y bueno, licuables, eso sí, está bien. Bueno, y en el 3 habría que simplemente tener ese cuidado, ¿no? Por ejemplo, en Norwich sí, algunas zonas sí se observó liquefacción, por ejemplo. Ok, pero en general sí está bien, ¿cierto? Son los objetivos, solo esta parte resaltada que tendríamos que cambiarlo, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, después sigue la metodología que básicamente es la misma, ¿no? Porque igual estamos solo cambiando la frecuencia predominante, el valor. ya. Chicos, sí, ahorita justo estoy en el paper y San Fernando, Apacoy, Madame, ese sí dice roca. Ahí sí usé la terminología geotécnica Ujú. y sí, ese sí estoy seguro de que
bueno, por lo menos en ese paper, ahora ustedes pueden confirmarlo también, pero esa zona sí aparece como rocosa. Y cuadra, fíjense que cuadra, porque no da, ¿no? Parece justo da negativo el resultado. Claro. Ujú. Sí. Entonces, bueno, por un lado pienso que al haberlo hecho tan limitado, lo cual no es malo, porque como les dije, cuando ustedes diseñan su hospital o construyen su hospital, ustedes conocen el suelo, ¿no? Ese es un factor importante. Entonces, por un lado sí es limitado el alcance, pero por otro lado, al ser limitado, se espera que los resultados sean más positivos que con los resultados de los 2, 3 últimos semestres. Y pareciera que sí da, ¿no? Porque como les dije a ustedes, no tengo el dato exacto, pero en zonas de Norwich hubo liquefacción. Y, por ejemplo, Paco y Madame, bueno, yo, como les dije, el resto de las horas ustedes tienen que seguir trabajando, ¿no? No lo vamos a revisar uno por uno, pero acabo de revisar por lo menos Paco y Madame y aparece rocoso de forma clara, porque si fuese, como les dije, lo que dicen alluvium, deposits, Ujú. en esos casos esa terminología no es de geotecnia, o lo que, repito, se llama Geotechnical Earthquake Engineering, ¿no? Sí, entiendo. Pero en el caso de Paco y Madame sí, sí está roca de forma clara, ¿no? Entonces no da. Ujú. Ok, profesor. Y siguiendo con el Word de plan de tesis, ¿qué opina de la hipótesis que hemos planteado? A ver, vamos a ver. A ver. Bueno, ahora sí la hipótesis, por todo lo que acabo de decirles, es más fuerte, ¿no? Hay más seguridad porque están limitándolo más. Ujú, dice. Pero, Pero ahí faltaría colocar en edificaciones, ya no colocar tanto el suelo, sino poner en edificaciones sobre suelo, ujú, bueno, no rocoso, pero habría que buscar cuál es la palabra, o sea, y no licuable, no sí, potencialmente licuable. Faltaría eso. faltaría especificar el tipo de suelo. Mm, ok. Ahora, de los numeritos esos que están allí, 90, 0,23, sería que los otros asesores les hayan dicho que es obligatorio, pero en una hipótesis colocar esos números de alguna manera no manda una buena señal porque está diciendo de alguna forma que ustedes ya tienen los resultados y que la hipótesis la están haciendo con esa base, ¿no? Normalmente lo normal es que la hipótesis se plantee sin tener los resultados. Entonces, como son tan detallados, yo diría que a menos que el otro asesor lo exija, no colocar el detalle numérico. Sino en palabras. Y sí, nada más. Y Ok. en ese caso, bueno, ya sería redundante. La transmisibilidad relativa y el desplazamiento de la base son sinónimos, ¿no? Entonces, colocar solo uno. Ya, Mm, o desplazamiento o sí. transmisibilidad. Ok. Sí. Profesor, una duda. Al final, si ve aquí, nosotros colocamos en comparación con los valores máximos. Entonces, hablando justo ahorita que nos comentó sobre los suelos, que ya es más específico en nuestro caso,
serviría como o sea, serviría como comparación con sus resultados. Ya no, ¿cierto? Sí, porque me refiero a que nuestro caso es más específico y para un tipo de suelo específico. Claro, ahí habría que tener cuidado. Ajá, entonces, Solo se podría comparar con casos similares. claro. Sí, ahí va a haber un problema porque, ah, bueno, al menos, no, claro, sí está bien, está bien. Claro, porque usted trabajó solo 4 registros, pero igual nosotros estamos analizando para la frecuencia 0.13 para todo lo que tenemos. Ok, ok, sí, vamos a tener cuidado ahí. Ya, entiendo. Ah, ya, y más. Vamos a mirar. Mm, Bueno, y la metodología, bueno, hasta hoy era presentar metodología, sí lo tenemos. Y, no ha cambiado mucho porque es básicamente, como le digo, es cambiar el valor nada más. Pero ahora, Sí, no, esa parte no cambia. una duda, en la parte lineal, es que yo pensaba quitar esta parte porque, digamos, aquí yo coloco obtención de los parámetros óptimos, o colocamos, pero es necesario hacer esa parte porque, o sea, nosotros no, digamos, no definimos qué parámetros se deben utilizar, sino ya está predispuesto. ¿Sí me dejo entender? Entonces, ¿deberíamos colocar esa etapa uno o ya no? Porque aquí especificamos que, bueno, mencionamos que escogemos el 0.5 y el, el valor del mu, ¿no? No, perdón, sí, el mu, y también el amortiguamiento, pero no es que nosotros lo hayamos definido en base a una investigación. Sí, bueno, sí, pero solo de su artículo, más no una investigación de varios artículos, ¿sí me dejo entender? Sí, Entonces, esta etapa de obtención de sí, los yo parámetros pienso que óptimos. sí. Eso ya no, sobre todo en la tesis de titulación, ya no, porque ya se considera que ustedes ya han trabajado un año y medio y en la tesis de titulación tendría que, no es que tienen que borrar todo lo que hicieron en este año y medio, pero ir reduciendo eso para dejar más campo a lo que van a hacer. Entonces, Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. entonces esto ya lo quitamos o lo quitamos. Sí, sí, o reducirlo. Ok, ok, ok. Bueno, y después lo demás. Bueno, ahora como ustedes dijeron, la metodología, bueno, eso no tiene cambio, ¿no? Sería lo Sí, sí, mismo. sí. Y bueno, hasta aquí era hasta hoy. Luego de Sí, esto teníamos que presentar. Ah, El sí, el el PPT. PPT. Sí, el PPT está acá. Sí, Ahora, con respecto a eso, chicos, el PPT ya no es sobre la tesis, sino sobre el trabajo de investigación. sí, la TV1. sí, Sí, cierto, que cierto. ya está concluido. Incluso el semestre pasado ustedes presentaron un PPT también. Claro, no al 100%, sino al, creo que 80, ¿no? Sí, Así es. Y al final del semestre, en agosto o julio, yo les pasé las críticas y comentarios y bueno, se supone que eso ya se corrigió, ¿no? Entonces solo quedaría un 20%. sí, Bueno, entonces en ese caso iríamos solo a ver a los puntos donde tengan dudas o de lo que hayan avanzado. Sí, más que todo la parte de. Bueno, en realidad no teníamos dudas respecto a Dile- esto. Sí. sí, en la parte de conclusiones nos habían solicitado colocar con subtítulos. En este caso, ¿lo colocaríamos igual o simplemente como párrafos? Bueno, es que eso de los subtítulos seguro se lo dijeron para el documento grande, pero no para el PPT.
Ajá, teníamos esa duda, si colocarlos Sí, no, igual no, o... no. El PPT, a menos, bueno, que el profesor de seguimiento, que es el especialista en este tema de forma, a menos que él les diga que tienen que ahí colocar subdivisiones, yo diría que no, que tienen que ser más reducidos, no puede ser lo mismo que está en el trabajo más extenso. O sea, se refiere a que no deberían poner este primer objetivo específico, ¿es eso? Ujú. O, Pero a menos que el otro asesor les exija que sea así. sí, Aún bueno, no pero nos revisa, pero... aún no lo reviso, sí, pero bueno, para el trabajo de plan de investigación sí nos pidieron que hiciéramos esto y por eso lo Claro, cambiamos. sí, Y por eso, pero recuerda que el PPT es otro, justamente por eso se va a evaluar en otra semana, en la semana 8 porque es otra presentación. mm, Entonces, una lámina de PPT no puede tener tanta densidad. sí, Ok. entiendo, sí. Am, ¿Qué más? Esa regla debe ser para todas las diapositivas, ¿no? O sea, no debe ser tan Sí, denso, ya, ok. Entonces, por ejemplo, para explicación, para el estado del arte tampoco, digamos, puntual también, ¿no? ujú. Sí, ya esos subtítulos de, no sé cómo tienen dividido el estado del arte, pero por ejemplo, frecuencias Colocamos... predominantes, ujú. subtítulo, tres papers, luego dispositivos inerciales, tres o cuatro papers. Tampoco, sino como global, ¿no? Lo de los papers más resaltantes. Sí, colocamos una tabla y colocamos 4 papers, si mal no recuerdo, con su importancia. Ujú. Acá está. Sí. ¿Así está bien? Ujú. Ok. Sí, lo más resaltante. Ok. Lo mismo, bueno, también sí, bueno, lo mismo aplica para el problema, ¿no? O sea, los antecedentes y eso, porque nos piden que los secuenciemos secuencialmente y en orden. Eso también, ¿no? Algo tipo así, con una tabla, o debe ser punto por punto, o ya de nosotros debemos, digamos, buscar una manera de que se vea mejor. A ver, ¿lo tienen ahí? Eh, bueno, no, porque aún teníamos esa duda y porque estamos actualizando el estado del arte, porque habíamos encontrado ayer justo un documento que habla sobre el desplazamiento y por eso está en espera eso todavía. El problema, ¿no? Sí, Sí. acá nos dicen, estas son las indicaciones del mismo PPT. Describe secuencialmente y coherentemente los antecedentes. Consecuencial y coherentemente, secuencialmente supongo que se refiere a que en orden de Sí, pero su... yo diría que ya no los subtítulos de antecedentes, ya no, simplemente en la presentación oral que ustedes hacen dicen, bueno, aquí apuntamos a los antecedentes, pero no poner el subtítulo antecedentes, características, porque si no la lámina va a ser demasiado densa, ¿no? Ustedes Mm, ya oralmente explican que en el primer párrafo están los antecedentes, en el segundo las características y en el tercero la importancia. ok. Y claro, y debería ser así temporal, no sé, me refiero a que si este paper es de 2019, entonces va antes del que tenemos de 2020, algo así, o no, no es necesario. No necesariamente, pero bien, sí, mientras se pueda, uno sigue ese orden, ¿no? Porque ese es el orden del avance de de la ciencia. Sí, ok. Entonces, ¿qué más? Resultados. Bueno, los resultados son, bueno, estos son el análisis de resultados de las tablas. Sí estaría, bueno, nos recomendó el mismo PPT colocar solo tablas nada más. Estaría bien así solo tablas de resultados. Sí, Ya. sí, sin colocar la redundancia de transmisibilidad y desplazamiento, ¿no? Porque son lo mismo. Bueno, ahí es un poco complicado no comentar porque, por ejemplo, aquí mencionamos en el primer punto del primer análisis, tocamos el tema de los desplazamientos, pero Ujú. a partir de los dos puntos tocamos tema de transmisibilidad. Pero, o sea, el primer punto, el enfoque es que mencionamos que... Ah, no, mencionamos, no, eso sí,
más bien para que no suene tan aburrido siempre de decir desplazamiento, 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 más bien no sería recomendable, sino ir jugando Ah, sinónimo. Ah, ok. con ambos para que sea más, no tan aburrido el lenguaje. Ah, ya entiendo, entiendo. Ya. Y de vez en cuando, bueno, colocar ambos resultados, pero en la mayoría de los casos no colocar los dos, porque al final los dos dicen lo mismo. Ok. Y para el caso de análisis de resultados, ¿esto lo ve bien así o es muy denso? ¿Debería ser más puntual? O... No, así yo creo que está ahí en el límite, esto está todavía dentro de lo que Ok. se puede aceptar para una lámina. Sí, ok. Ok. Acá también nos recomiendan 30 fuentes. Y dice 20 fuentes como máximo, 5 años de antigüedad. O sea, o sea, ¿es necesario cumplir las 30? Yo creo que eso pregúntenlo la próxima semana al asesor de seguimiento, porque a veces eso lo cambian y no lo cambian en el PPT, ¿cómo se llama? En esta plantilla, ¿no? Habría que confirmar. Ok, Ok. ok, bueno, eso es todo, me parece. ¿Tienes alguna duda, compañero? ¿Para preguntar? No, eso sería todo. No hay dudas. Ya, ya, profesor, entonces eso sería todo. Vamos a seguir trabajando. Sí, sí, sigan trabajando. Por ahora entra el otro grupo ahora. Sí, ¿le avisamos Mm. o ya saben? No, ellos saben que es a las 11:30. Ok, Hasta luego, profesor. nos vemos. Sí, está bien. Ya. Chao, chao.